A donde quiera que vayamos, estamos rodeados de pantallas, así como de personas cuya atención está puesta en las pantallas. Y sucede en todas partes. Y es que, ¿habremos entrado a una utopía tecnológica o a una prisión virtual? ¿Deberíamos compartir abiertamente todo lo que nos sucede o ser cautelosos y escépticos? ¿Será este el mayor avance en productividad o la más grande indiferencia hacia aquello que verdaderamente importa en esta vida? ¿Será que la conectividad de hoy nos ha acercado a los demás o, curiosamente, estamos más alejados que nunca? ¿Es nuestra experiencia social más enriquecedora y profunda que antes o más frívola y superficial? ¿Nos está acercando más a Dios o estaremos construyendo una torre de Babel? Ya sea que todo lo anterior sea cierto o no, lo que sí es una verdad es que nos ha cautivado. Cautivado. Encontrando libertad dentro de una cultura cautiva por los medios. 24 de mayo de 1844. Edificio del Capitolio, Washington, D.C. Samuel Morse envía por primera vez en la historia un telegrama. Lo que ha hecho Dios. Números 23-23. ¿Quieres que vaya a buscarte? Acabo de ver una excelente película. 44, nos quedamos cortos. Aún así, ¿cuántos no sabemos que el telégrafo aportó tanto a la revolución cultural como lo hizo la prensa? El telégrafo marcó un hito en la comunicación de la humanidad. Fue el inicio de la virtualización. Concebimos a la Internet como lo que nos permite comunicarnos en el gran mundo cibernético, anónima y ampliamente. Pero el telégrafo permitió por primera vez que los seres humanos se comunicaran a distancia de forma instantánea y simultánea, ya fuera entre dos personas o por medio de operadores de telégrafos manejando las líneas, le dio a la gente un extraordinario poder. De hecho, los operadores de aquel tiempo, que eran hombres y mujeres, coqueteaban, conversaban y hasta jugaban ajedrez virtualmente. Los jefes debían supervisarlos porque estaban muy apresados por esa nueva experiencia de encuentro. Hay un muy buen libro llamado Amor Conectado, una novela de 1890 en la cual dos operadores de telégrafos se enamoran virtualmente y cuando se ven se les traba la lengua. Entonces él conecta un cable entre dos habitaciones de una posada y le propone matrimonio en código Morse. Y resulta que había virtualidad hace más de 100 años. La importancia de todo esto es que estos cambios en nuestra vida han sucedido en un periodo largo de tiempo. Así que esto con lo que luchamos hoy en día no llegó repentinamente con el BlackBerry o en iPod, sino que debemos estudiar detenidamente la historia para comprender esto que enfrentamos en la actualidad. Antes de la invención del telégrafo no era posible transmitir información de manera simultánea, a no ser por oído o por vista. Como dijo Marshall McLuhan, fue hasta la invención del telégrafo que los mensajes viajaron más rápido que el mensajero. El telégrafo preparó el camino para el teléfono, la radio, la televisión y la Internet, creando una nueva era de vida simultánea. Sin duda, todo evolucionó rápidamente. ¿Quién hubiera imaginado que las familias de los años 50 que solo admiraban los televisores exhibidos en la vitrina darían pie a la sociedad que tendría más pantallas que niños en el hogar? Y es un hecho. En la actualidad hay más televisores que gente en los hogares. Mi familia no es parte de esa estadística. Dios nos ha bendecido con 4 hijos, y mucha gente opina que somos extraños por no tener un televisor en nuestra casa. Sin embargo, nuestra casa rodante vino equipada con 2 televisores. Una nunca la usamos y la segunda ocasionalmente.
Junto a mi familia comenzamos a viajar por todo el país luego de fundar en el 2005 una organización sin fines de lucro llamada MediaTalk 101, la cual está enfocada en la enseñanza acerca de los medios de comunicación y su influencia en los seguidores de Cristo. He tenido oportunidad de hablar en iglesias, escuelas, campamentos y congresos, así como de producir material que ayude a otros a informarse en la materia. Nunca imaginé estar haciendo esto cuando me inicié en el ministerio hace años. Al terminar el bachillerato, me mudé a Chicago para trabajar en una iglesia, en un centro urbano de niños y adolescentes. Comencé usando mis habilidades extremas en la bicicleta como método de evangelismo, y así crear una plataforma para compartir las verdades bíblicas y el mensaje transformador del Evangelio de Cristo. Fue así que comencé el ministerio para jóvenes y adultos, el cual se ha extendido por más de 2 décadas. Lo que comencé con una bicicleta, después me llevó a trabajar en la música y finalmente al pastorado. En todo esto me di cuenta que los medios y el entretenimiento son los principales obstáculos para el crecimiento espiritual y la salud familiar que enfrentamos como nación. Sé que no soy el único a quien esto le inquieta, así que me di a la tarea de entrevistar a otros autores, conferencistas, pastores y profesores con respecto al tema en cuestión, y noté que frecuentemente surgieron ciertas inquietudes. La primera es el consumo de la tecnología. Consumo. Actualmente, el tiempo promedio que un niño americano pasa frente a una pantalla es de 53 horas por semana. La niñez en general tiene un desbalance inapropiado de actividades físicas desproporcionalmente en cuanto al consumo de medios y tecnología. El joven promedio, al momento de graduarse de bachillerato, habrá pasado de 18,000 a 22,000 horas frente a la televisión, lo que significa que habrán pasado más horas frente a un televisor que en el salón de clase. Y estos jóvenes están conectados fuera de clase todo el tiempo. En promedio envían 3,339 mensajes por mes de acuerdo al sistema de medición de Nielsen Media. Cuando Investigaciones Pew hizo un estudio acerca de la juventud y herramientas digitales, quedaron pasmados al ver el número de adolescentes que duermen con el teléfono encendido bajo la almohada. Si un mensaje de texto llega a las 2 de la mañana, quieren leerlo al momento. Y el hombre me dijo, necesitamos su opinión en algo. Le dije, ¿en qué puedo ayudar? Me dijo, estamos batallando con nuestra hija de 15 años, quien se niega a apagar su teléfono en la noche, pues quiere estar pendiente de los mensajes de texto que le puedan enviar. Él me dijo, escucho el sonido a medianoche y me vuelve loco, y sé que ella no puede dormir. Todos los aparatos tecnológicos que han surgido en los últimos 100 años han dado como resultado un menú de todo lo que pueda comer en cuanto a medios. Y al paso de los años hemos agregado más y más a nuestros platos. Además del tiempo invertido, ¿habrá más inquietudes aparte del consumo de tecnología? Viajé al Hospital Infantil de Investigación de Seattle para reunirme con el Dr. Dimitri Christakis, quien es de los principales líderes de la nación en la investigación de los efectos de la tecnología en niños pequeños. El cerebro de un recién nacido se triplica en tamaño en los primeros 2 años de vida. Es un periodo extraordinario de crecimiento cerebral y que no vuelve a suceder en otra etapa en la vida. Y esta es una respuesta directa a la estimulación externa. Es decir, la mente de los niños está en sintonía con el mundo que los rodea. Y la inquietud que he tenido en mi laboratorio es que si durante el periodo crítico de desarrollo se expone al niño a lo que yo llamo un ambiente hiperestimulante, programas de televisión desenvolviéndose a un ritmo irreal, como sucede con la mayoría, esto condiciona la mente del bebé para esperar altos niveles de aporte. Provocará que crean estar viviendo en un mundo muy acelerado, que cambia rápidamente de escenas, y en comparación a la realidad, esta les parecerá aburrida porque no es tan acelerada. Habremos entonces acortado su intervalo de atención. Lo que hemos descubierto a través de los estudios es que entre más televisión vean antes de los 3 años, más reducidos serán sus intervalos de atención al ingresar a la escuela. Y encontramos que esos efectos tienen que ver con el ritmo de los programas que vea el niño. Entre más estimulante el programa de televisión en este periodo de desarrollo, más problemas de atención tendrán con el paso del tiempo. Por muchos años, la Academia Americana de Pediatría ha recomendado que los niños menores de 2 años eviten ver la televisión. El mismo estudio mostró que entre más televisión vean antes de los 3 años,
más cortos serán los intervalos de atención. También mostró que entre más estimulación cognitiva tengan antes de los 3 años, y medimos esa estimulación en tiempos de lectura a su hijo, visitas a un museo, qué tan seguido le canta al niño, ese tipo de cosas que los padres hacen para entretener a sus bebés, encontramos que entre más actividades como esas tenga el bebé, reducirá considerablemente la posibilidad de tener problemas de atención con el paso de los años. Si reflexionamos, son las dos caras de la misma moneda. Hay ciertas cosas que podemos hacer en los primeros años del bebé que incentiven el intervalo de atención, y hay otras cosas que si se hacen les perjudicará. Contamos con diferentes sistemas de atención en el cerebro. Tenemos un sistema de atención en lo profundo del cerebro. En el sistema límbico, le llamo el sistema de atención reactiva. Es involuntario, programado y no tenemos que aprenderlo. Estamos programados a poner atención a cosas que se muevan y a lo que sea emocionalmente estimulante. Es el sistema que trabaja cuando estoy muy concentrado en un libro de misterio. Estoy leyendo el libro de misterio y con la esquina del ojo veo a un ratón corriendo por el suelo. ¿A dónde se dirige mi atención? En el ratón. Se llama respuesta de orientación. Estamos programados a poner atención a cosas que se muevan o a lo que sea emocionalmente estimulante. Hay otro tipo de atención. Es la que usamos cuando ponemos atención a algo que no se mueve y que no es emocionalmente estimulante. Hay muchos niños de hoy con una dieta excesiva de tecnología, los cuales tienen hiperdesarrollado el sistema de atención reactiva y subdesarrollado el sistema de atención enfocada. Y así tenemos una epidemia latente de distracción, porque los niños siempre responden a toda la tecnología que pelea por su atención, y las maneras en las que desarrollábamos el sistema de atención enfocada desaparecieron. El predicador ya fallecido Matthew Henry escribió lo siguiente con respecto al entrenamiento infantil. Una rama se dobla fácilmente cuando está tierna. Entre más pequeño sea el niño, será más influenciable, como una rama joven y flexible de un árbol. Mientras que los niños pequeños desarrollan interés en la tecnología en sus primeros años de vida, es más probable que estos intereses crezcan más y se hagan inflexibles. Y esto no se reduce a los niños. El Dr. Jeff Myers ha trabajado por muchos años con adultos jóvenes. Básicamente es así. Cuando una persona está ejecutando una tarea, le has asignado una tarea y debe razonar y saber qué necesita hacer. Eso estimula una parte del cerebro llamada corteza frontal dorsolateral y en la parte frontal del cerebro. Podemos imaginar, gracias a las imágenes que hemos visto del cerebro, cómo luce por dentro. Se puede ver la actividad en esa parte del cerebro. Ahora, hay otra parte del cerebro que es esencial en esto también. Se llama núcleo accumbens. Es el centro de donde emana el placer. Si vemos el cerebro de frente, así, la corteza frontal dorsolateral o centro ejecutivo del cerebro está aquí y el núcleo accumbens acá abajo. Y sucede que cuando alguien está concentrado en algo que es absolutamente cautivador e interesante, inunda esta parte del cerebro con la actividad de tal forma que estimula el centro del placer. Así que cuando trabajas en algo que realmente te interesa, te produce placer. Los estudios de la tecnología resultan desconcertantes en ese aspecto, porque vemos que los videojuegos, por ejemplo, son un medio abrumante, así como la televisión de alta definición con imágenes impresionantes y en 3D. Esto estimula el núcleo accumbens, el centro de placer, pero drena la sangre del centro ejecutivo del cerebro. Así que les hace sentir una realización cuando en verdad no han logrado nada. El cerebro produce el mismo efecto de alguien, excepto por el daño neuronal, de alguien que fuma crack. Les hace sentir que hicieron algo bueno cuando no han logrado nada. Ese es el efecto que tanta tecnología tiene en los niños de hoy en día. Seguido me preguntan, ¿por qué hay tantos jóvenes pasivos? Les doy la respuesta. Es muy simple. Hemos programado la cultura engañando a sus cerebros para que piensen que son productivos cuando no lo son. Uno de los principios básicos del funcionamiento cerebral, así como su desarrollo, está encapsulado en una frase que a los neurocientíficos les gusta usar y dice: las neuronas que se activan entre sí se conectan unas con otras. En palabras más simples sería: lo que el cerebro haga repetidamente será en lo que se especialice. Esto es verdad en alguien que juega tenis, alguien que estudia matemáticas o en quien pase muchas horas con los videojuegos. Otra inquietud que muchos señalaron en cuanto a la tecnología es el tema de las multitareas.
Los niños están convencidos de que pueden hacer multitareas. Los jóvenes me dicen, usted no es apto para multitareas porque es un adulto, pero nosotros sí porque crecimos haciéndolo. Una investigación reciente de la Universidad de Stanford mostró que si estás aprendiendo algo y a la vez realizando otras tareas, no recordarás casi nada de lo que hayas aprendido. Porque estás usando partes del cerebro que se relacionan con la actividad en automático cuando realizas multitareas mientras estudias o haces deberes y no usas la parte del cerebro que activa la memoria profunda. Los estudios que se han hecho son muy claros. Aunque los jóvenes piensen que pueden realizar multitareas, no pueden, porque nuestro cerebro no funciona así. El cerebro solo puede enfocar su atención en una sola cosa a la vez. Ahora, si algo no requiere nuestra atención total, podemos hacer múltiples actividades, como mascar chicle y caminar mientras vamos hablando, porque mascar chicle y caminar no requieren mucha atención. Pero si trato de enfocar mi atención, no la podré dividir efectivamente. Cuando hacemos multitareas, perdemos velocidad, eficiencia y precisión. Se nos ha señalado que muchos problemas que enfrentamos hoy en día no comenzaron con el BlackBerry o el iPod. Retrocedamos 100 años. El Titanic, para su travesía en 1912, contaba con la tecnología de comunicación más avanzada de su época, el telégrafo inalámbrico. Esta tecnología no solamente facilitaba la comunicación entre barcos, sino también ofrecía a los pasajeros un nuevo servicio. Imagina estar en un crucero donde solamente hay un teléfono celular para que todos los pasajeros envíen y reciban mensajes de texto. Tendrías que hacer fila para esperar tu turno mientras que el mensaje se escribe con una sola tecla. Durante los 4 días y medio que transcurrieron antes de golpear el iceberg, los operadores de radio del Titanic enviaron y recibieron 250 telegramas de los pasajeros. La noche de la tragedia, Jack Phillips, quien era el oficial a cargo, trataba diligentemente de ponerse al día con la comunicación de los pasajeros. Fue entonces que recibieron un mensaje del barco Mesaba advirtiéndoles de los témpanos de hielo, dándoles las coordenadas exactas. El Mesaba esperó una confirmación por parte del Titanic. Pero Jack, en lugar de hacerlo, continuó enviando los mensajes de los pasajeros. El segundo oficial, el comandante Charles Lightoller, quien hizo la ronda nocturna, escribió lo siguiente en su biografía. El reporte del Mesaba, que era de vital importancia, nunca se dio a conocer. Phillips no reconoció la urgencia extrema de su contenido, ni tampoco que habíamos ingresado al área de los témpanos de hielo que nos advirtió el Mesaba. Cuando le dije a Phillips que no recordaba que me diera un mensaje del Mesaba, él me explicó que había puesto dicho mensaje bajo un pisapapel donde estaba recargado mi brazo, el cual pasaría hasta terminar su labor. Tal retraso fue fatal. Esta es una ilustración trágica de las latentes distracciones que vienen con los beneficios de la tecnología. Titanic, gran desastre y muertes. Maggie Jackson es una periodista y autora del libro Distraídos. Sus inquietudes respecto a los medios y la tecnología no solo se centran en las multitareas, también en el efecto que tienen en las relaciones interpersonales. En lo particular, con respecto a la tecnología de hoy, me preocupa que nos estamos alejando, para mal, de la definición y lo que significa ser humanos. Porque si estamos satisfechos con la mínima relación y la comunicación impersonal, aún con nuestros seres amados, entonces nos exponemos a tener relaciones robotizadas. Creo que poco a poco podemos hacer que la tecnología regrese al lugar que le corresponde, al de una herramienta. No es panacea, no es un estilo de vida, ni mucho menos un suplemento. Es decir, nos estamos conectando con todos, pero ¿qué clase de conexiones estamos creando? Esa es la pregunta. Las redes sociales tienen un gran poder de atracción. Número 1, porque todos están ahí. Número 2, porque te hace sentir conectado con los demás. Todos queremos sentirnos importantes y que somos deseados y que tenemos amigos. Una vez que tienes 10 amigos, comienzas a pensar, tal vez puedo encontrar a esta o a aquella persona, hasta que las cosas se salen de control. Llegué al punto en el que estaba en Facebook todo el día, todos los días. Ingresaba en el teléfono, en mi trabajo, en mi computadora. Nunca me desconectaba. Escuchaba mensajes como, ¿por qué permites que esto te impida acercarte a Dios? Si eso tiene más poder, entonces es un ídolo. Considero que Facebook era un ídolo para mí.
Una parte de ti quiere desconectarse de eso, pero otra parte quiere seguir viendo lo que está pasando en la vida de los demás. Yo dije, Señor, siento que estoy desconectada de ti. Creo que necesito un periodo sabático fuera de Facebook. Logré desconectarme de Facebook por 3 semanas a un mes, pero noté que en cuanto volví a Facebook, mi corazón gozaba de plenitud. Me sentía diferente y en cuanto vi cosas que en realidad no quería ver en Facebook, pensé, ¿qué necesidad tengo yo de esto? La verdad, creo que es difícil desconectarse de Facebook. Creo que debe ser una decisión absoluta, incluso algo en lo que Dios te deba ayudar, porque es tan cautivador y puede que hasta sientas un vacío una vez que te liberas de ello. Creo que lo más grave es querer proyectar ser una persona que no es real. Ya sabes, publicas fotos porque quieres lucir bien, publicas videos porque quieres parecer importante, escribes frases para parecer inteligente, como si tuvieras un conocimiento divino. En mi experiencia personal, siento que Facebook hace que las relaciones son superficiales en Facebook. Se distorsionan porque creemos tener contacto con los demás, porque echamos un vistazo a sus vidas. Cociné pasta para cenar. Pues vemos lo que están haciendo. Pero es superficial. Realmente no sabemos con lo que los demás están lidiando. E incluso no nos interesa. No digo que renunciaré a Facebook para siempre, pero por el momento disfruto tanto esta libertad que siento al estar lejos de todo eso. Siento que tengo más tiempo para otras cosas. Es una paz que de otra manera no se puede experimentar, pues cuando estás decaído ya no podrás ir a Facebook para animarte. Para eso está tu familia, tus amigos cercanos, tu iglesia. Ellos serán tu fuente de ánimo. Las redes sociales deberían enriquecer las relaciones de vida, mas nunca reemplazarlas. Creo que la televisión es muy educativa, porque cuando alguien la enciende, me voy a otro lado a leer un buen libro. Groucho Marx. Nicholas Carr causó revuelo cuando publicó un artículo en la revista Atlantic llamado ¿Acaso Google nos está haciendo estúpidos? Ciertamente no es el único preocupado por el costo intelectual que tienen la tecnología y los medios hoy en día. Otra persona que ha levantado su voz al respecto es el profesor Mark Bauerlein. Mi hija Elizabeth y yo visitamos a Mark, quien estaba dando clases en la Universidad de Princeton en aquel tiempo, y continúa trabajando como profesor de inglés en la Universidad Emory. También es autor del libro La generación más tonta, cómo la era digital ha hecho estúpidos a los jóvenes, comprometiendo así nuestro futuro. La era digital ha arrasado con la vida de adolescentes y adultos jóvenes como un maremoto, afectando en su atención cada minuto de sus vidas. En la habitación ya no solo tienen televisión con 300 canales, también tienen consolas de videojuegos y por supuesto sus computadoras, así como los teléfonos. Lo cual constituye que estén en redes sociales las 24/7 y obliga a los adolescentes a crecer en conjunto siguiendo los ejemplos de los demás a un nivel jamás visto. Y todo esto es algo totalmente nuevo en la historia de la civilización. Jamás se había visto que los adolescentes excluyeran a los adultos al grado que lo hacen ahora. Le pregunté a Mark, ¿qué le diría a uno de sus estudiantes quienes están atrapados en la era digital? ¿Cómo los exhortaría a aspirar a mejores metas? Entre más tiempo pases con otros que están en línea, más interacción habrá e irás perdiendo tu individualidad. Es una gran carrera hacia la mediocridad. Eso es lo que sucederá si no luchas por ser diferente a los demás, lo cual implica leer libros, conocer un poco más de historia. La biografía del gran Whittaker Chambers, quien fuera espía comunista y luego terminaría convirtiéndose en un informante de las evidencias de espionaje en los Estados Unidos. Es una gran historia, la cual deberías leer. Leerás de gente que de verdad enfrentó oposición en su vida. Y no el que dice, mi novia terminó la relación, me siento horrible, quiero estar con mis amigos, tendré que cambiar de perfil en Facebook. La trivialidad de esta juventud se hace más amplia gracias a las herramientas digitales. ¿Cuál es el lema de YouTube? Transmite tu vida. Pues, ¿qué crees? Tu vida no es tan interesante. Puede que no sea buena idea enfocar tanto tiempo en eso.
Uno de los desencantos de ustedes, chicos, es que se reúnen y solo hablan de sus amigos y de lo que ellos hacen. Es de lo único que hablan. ¿Saben lo aburrido que es eso? Eso es lo que les diría y ellos, por supuesto, me ignorarían. Un académico de la Universidad de Nueva York de nombre Neil Postman, un hombre muy importante, escribió un libro llamado Divirtiéndonos a morir. El título del libro nos indica algo, porque cuando nos divertimos normalmente no pensamos. Entonces, la diversión y el pensar no siempre van de la mano. Es algo para analizar cuando vayamos a un parque de diversiones, que es a donde la gente va cuando se quieren distraer de tanto pensar, ¿cierto? Esa es la finalidad. Por cierto, el autor demuestra en el libro que entre más televisión veas, más tonto te haces. Hace 3 años compré una copia del libro Divirtiéndonos a morir, de Neil Postman. Él era profesor universitario y uno de los ejercicios que les pedía hacer a sus estudiantes era ayunar de medios de comunicación por un mes. Así que decidí hacerlo. Por un mes, alejarnos de cualquier medio, nada de televisión, internet, blogs o cualquier cosa relacionada a lo digital. A nuestros hijos no les entusiasmó la idea del ayuno de medios. Estaban aterrados. Al principio nos sorprendió y nos dio un poco de miedo. Y al acercarse la fecha nos pusimos a orar y a pensar en cómo sería, lo cual nos emocionó. Creo que ninguno de los chicos diría, ojalá nunca lo hubiera hecho, porque sí hay beneficios. Te da la perspectiva de cuánto tiempo pierdes al hacer esas cosas. No dejaba de pensar en la música, quería encender la radio o hacer alguna búsqueda para divertirme o ver una película. Me impresionó ver lo adicta que era, lo cual no me gustó. Ayuda mucho porque si ese tipo de adicciones se están formando, te ayuda a romperlas. Es un ayuno, lo cual toma tiempo. No es de un día y terminas el tormento, sino que continúa. Pero ya cerca del final se hace más fácil y hasta lo disfrutas. Y puedes notar una diferencia. No se trata de una restricción, porque si lo único que haces es quitarles algo a tus hijos sin darles algo a cambio, se quedarán igual. Les encantó tener tiempo extra para jugar básquetbol con su papá, o jugar cartas conmigo, o hacer más actividades. Pasamos tiempo jugando en familia. No era ayuno de juegos de mesa. Y fue muy importante ver cómo se desarrollaba este tiempo. Jugar en familia nos permitió entablar conversaciones, pasar tiempo de calidad, descansar y tener menos presión. Tenemos tiempos devocionales familiares, pero las discusiones teológicas más interesantes sucedieron mientras hablábamos disfrutando los juegos de mesa. Nuestras vidas son caóticas y ajetreadas, y este ayuno trajo quietud, y es en la quietud donde escuchas la voz de Dios. Disfruté tanto el silencio, y no solo el silencio, sino también la paz, porque si estás haciendo de todo y con el ruido que eso trae a tu vida, no puedes tener paz, y no sabrás de lo que te pierdes hasta que la tengas. Al principio recuerdo que pensé, ya hice mis deberes, hice mis tareas, ¿ahora qué hago? Salí al jardín y leí la Biblia por horas, cuando antes no se me ocurría o no tenía el tiempo. Sí leía la Biblia, pero hacerlo por horas, disfrutarlo y pasar un excelente rato, fue muy, muy revelador. Había visto una película, pero después del ayuno de medios, mis convicciones y valores se hicieron más fuertes. Luego la volví a ver y dije, ¿por qué la vi? ¿Qué estaba pensando? Para mí, lo más importante que mis hijos pueden tener es que amen a Dios con todo su corazón, que lo conozcan y que desarrollen una relación con Él. El ayuno fue tan bueno para nosotros y para nada fue aburrido. Ya no les decimos nada de tecnología, sino les decimos úsenlos responsablemente y de manera que glorifique a Dios. La exposición a los medios es la adicción más grave y la más generalizada en América. George Barna. Hay tanto que debemos considerar cuando se trata del consumo de medios, incluyendo el posible impacto físico en nuestro cuerpo. He leído varios artículos acerca de los efectos como sordera debido a los audífonos, debilidad visual por tantas horas frente a las pantallas, el debate controversial si los celulares causan cáncer cerebral, niños con síndrome del túnel carpiano por tantos mensajes de texto, accidentes automovilísticos por conducir y usar el celular al mismo tiempo y la lista continúa.
Toda esta tecnología trae beneficios maravillosos. Sin embargo, al ser tan poderosa debemos usarla conscientes de sus desventajas. Y sí tiene desventajas. Algunas desventajas son físicas, lo sabemos. Es intuitivo. Está respaldado por estudios que los niños que pasan más tiempo frente a las pantallas tienen mayor riesgo de sobrepeso y obesidad. Sabemos, por poner un ejemplo, que afecten el sueño, así que los niños que pasan mucho tiempo en los medios, en especial medios estimulantes o con violencia, es seguro que por la noche tardarán en dormir o su sueño será interrumpido. Además del contenido y de lo que el niño esté haciendo con los medios y la tecnología, debemos prestar atención en el tiempo, porque eso afecta gravemente el ejercicio, sueño y nutrición. Y todo esto es muy importante, no solo para la salud cardiovascular, sino también para la salud mental y espiritual. El año pasado tuve la oportunidad de ir a Kansas City, donde conocí al administrador de una escuela cristiana, quien me contó una historia fascinante. 6 padres de familia acudieron a él diciéndole que sus hijos fueron diagnosticados con el síndrome de déficit de atención e incluso bipolaridad. Los doctores les indicaron medicamentos. ¿Qué debemos hacer? Él les dijo, yo no soy un doctor. No les voy a decir si deben o no medicarlos. Esa es una decisión médica. No la deberían hacer solos y menos la debería hacer yo. Pero primero, hagamos un experimento, les dijo. Antes de darles medicamento, quiero que prueben esto. Quiero que alimenten a sus hijos con 3 comidas nutritivas al día. Tuvo que definir lo que era nutritivo porque no sabían de lo que hablaba. Segundo, quiero que sus hijos vayan a dormir a las 9 de la noche entre semana y a las 10 los fines de semana. Y tercero, les dijo, quiero que les limiten los videojuegos y televisión a media hora a la semana, no por día, por semana. Y luego les dijo, quiero que los lleven a jugar al aire libre 1 hora cada día entre semana y 3 horas los fines de semana. Los padres quedaron pasmados con eso. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo los separamos de los videojuegos? ¿Cómo los llevamos a jugar afuera? Algunos de los padres vivían en una zona urbana dentro de la ciudad y unos padres dijeron, no podemos llevarlos afuera porque es peligroso. Pero el director les dijo, pues usted vaya con ellos. Esto fue lo que pasó. Estos 6 niños lograron evitar los medicamentos. Fueron sanados a través de la buena nutrición, de noches completas de sueño y actividad al aire libre. Eso restauró su balance normal. Así fue como Dios los diseñó. Y este fue el beneficio adicional. Debido a que los padres los llevaron afuera a jugar, hubo presencia de adultos en el vecindario. Los vendedores de drogas se tuvieron que ir y el barrio fue recuperado por la comunidad. Y todo porque los padres dijeron, por el bien y salud de nuestros niños, los vamos a desconectar. Y al hacer esto, no teníamos idea del impacto positivo que tendría no solo en nuestras familias, sino en toda la comunidad. Esta es la Academia La Colina del Pastor. Somos un programa cristocéntrico y con fundamentos bíblicos para niños con comportamientos conflictivos. Hay jóvenes de todas partes del país y del mundo. Es un tiempo para que estén un poco apartados de la cultura, no aislados, sino protegidos de la cultura por todo un año. No tienen acceso a celulares, videojuegos, internet, televisión, radio, iPods. Cuando los muchachos llegan y escuchan que estarán desconectados de la tecnología por un año, se ponen histéricos. Pueden renunciar a sus novias, sus amigos, sus padres, sus familias, pero cuando se les informa que se les retendrá toda la música, entran en una especie de shock. No se explican cómo van a lograr estar un año sin tecnología. Muchas veces es una adicción más severa que las drogas. En resumidas cuentas, mi vida consistía en consumir tecnología de alguna forma. Al llegar aquí, me dijeron que no podía estar en nada de eso. Tuve un ataque de nervios. Verdaderamente sienten que no pueden vivir sin estas cosas. Nunca había estado sin tecnología. Así que venir aquí y vivir en una cabaña sin electricidad, ni televisión para ver en la noche, ni nada parecido, me tomó varios meses en poder asimilarlo. Tuve que averiguar qué más hacer y adaptarme a la situación.
Se alejan de la vida ajetreada, muy común en la sociedad actual, la tecnología, las multitareas y todo eso. Así los jóvenes pueden experimentar cosas que normalmente no explorarían en sus mundos, donde solo oprimían botones. El 99% de las niñas que conozco no pueden decir que saben quitar la corteza de un árbol. Bueno, mucha gente sabe prender fogatas, pero yo nunca lo había hecho. Jamás he visto a niños teniendo infartos, embolias o desmayándose como resultado de estar alejados de la tecnología por un año. Normalmente sobreviven sin ningún problema. Me ha hecho estar más agradecido por lo que hace mi mamá. Es una experiencia reveladora. Hasta estoy agradecido por mis hermanos y hermanas. Pasar tiempo con ellos es algo que aprecio. En casa hubiera sido miserable. Preferiría estar solo, pero ahora sin tecnología quiero estar con los demás. Me gusta estar rodeado de gente y establecer relaciones de amistad. Rara vez enfrentamos rebelión de alguien exigiendo que se le devuelvan sus cosas porque sienten que no pueden vivir o respirar. Cada día, ellos mismos se sorprenden de cuánto disfrutaron el día sin objetos de su otra vida. Me di cuenta que tengo más libertad sin tecnología. Me encanta que mis amigos no me llamen todo el tiempo. Me encanta no tener que recibir mensajes de texto cada minuto. Y me gusta no estar frente al televisor como un holgazán. Aquí hacemos muchas cosas, somos productivos y me gusta mucho más que depender de la tecnología o jugar videojuegos y cosas así. Todos los gimnasios tienen un letrero que dice: sin sacrificio no hay beneficio. Todos quieren el beneficio, pero nadie quiere hacer el sacrificio. Lo primero que tendrás que superar es el sufrimiento de desconectarte de la tecnología. No podrás ver televisión y eso te va a doler. Una vez que estás aquí, te das cuenta que hay más cosas importantes en la vida. Y al aprender a ver la vida desde una perspectiva diferente, se ordenan tus prioridades. A mí me hizo ver que no los necesito. Sí, a veces es entretenido, pero no son una necesidad. En realidad fui a casa hace unos meses y decidí tirar a la basura todas las influencias negativas. Tiré todos mis afiches, mi música, mis CDs, mis películas, todo. Debido a la nueva oportunidad que encontré aquí y una nueva relación con mi familia, eso hace que valga la pena. Les enseñamos que nuestro apetito como seres humanos está entrenado. Ustedes han sido entrenados para llevar una dieta de tecnología. Y si lo que buscas de esa dieta es contentamiento, paz, trascendencia, identidad, ¿qué pasa si buscas esas cosas en la tecnología? Nunca las obtendrás. O tal vez te mostramos un nuevo camino que te dará rectitud, paz, alegría, contentamiento, identidad, trascendencia. El versículo que estoy leyendo en la Biblia está en Deuteronomio 30 y habla de cómo Dios le da la opción a Israel de escoger la vida o la muerte. Y hay ciertas cosas que dan vida y otras que dan muerte. Y definitivamente puedo decir que la tecnología y la influencia negativa que tiene son cosas que te traen muerte. Y creo que Dios nos dice como a los israelitas: escojan la vida y lo que yo les ofrezco, y yo les ofrezco vida, escójanla. Se darán cuenta de lo emocionante que puede ser la vida. Qué tan maravillosa puede ser, qué tan alegre puede ser, qué tan reales pueden ser ustedes en medio de un mundo que es falso. El tema del consumo de tecnología es amplio, pero no podemos parar ahí. ¿Qué sucede si la tecnología que consumimos es dañina o, peor aún, resulta tóxica? No se trata de la cantidad que consumimos, sino también el tipo de contenido que estamos consumiendo. Contenido. Creo que muchos padres, instintiva e intuitivamente, saben que hay contenido en los medios de entretenimiento. Televisión, películas, videojuegos, cualquiera de los medios que no es apropiado para un niño. Y los estudios científicos respaldan ese instinto que tienen los padres de que hay cosas nocivas. La investigación médica, y estamos hablando de hace 50 años o un poco más, la ciencia científica, clínica y social,
dice que es y/o puede ser nocivo para los niños. Los padres necesitan ayuda, ya que hoy tenemos Internet, celulares y todo tipo de tecnología atacando a los niños las 24 horas del día. No es un secreto que el contenido que nuestros niños están digiriendo en esos videojuegos, Internet, televisión y música es veneno, absolutamente. Pero como estamos tan enfocados a no querer censurar nada, preferimos no supervisar. Me preocupa grandemente que los medios actuales influencien la actitud y el comportamiento. Y porque influencia la actitud y el comportamiento, puede traer cosas muy positivas, pero también puede causar efectos increíblemente negativos. Luego de 25 años de investigación, no hay duda en mi ser que los medios violentos impactan a los adolescentes jóvenes y niños. Lo he visto de primera mano en los estudios que he realizado. Es muy obvio, pero la gente que piensa que no les impacta, y en mis estudios he visto que hay dos tipos de personas que no piensan que los medios violentos impactan, y son las personas que son totalmente adictos a tales medios y aquellos que los venden. Entienda que hay más televisores que inodoros en los hogares, lo cual es indicación clara que hay más desecho entrando a nuestra casa que saliendo de ella. El alcance de esta influencia, ya sea consciente o inconsciente, pasajera como un anunciante de ofertas o que busque destruir la sociedad como Stalin, puede ser contrarrestada por la unidad divina de una familia que adora a Dios, que maneja los medios con sabiduría y que lleva cautivos los pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Esta preocupación acerca de la moralidad en los medios será solo un asunto de los conservadores o un discurso fundamentalista? Escuchen esta profunda declaración. La importancia de los valores morales en el entretenimiento es algo que ha sido reconocido universalmente. Un hombre puede ser juzgado por sus hábitos de entretenimiento de la misma manera como se le juzgaría por sus hábitos laborales. ¿De dónde salió esta frase? Para nuestra sorpresa, era parte del Código de Producción de Películas de Hollywood en 1930. La película fue aprobada por la Administración de Códigos de Producción de Productores y Distribuidores de Películas de América. Ese código de producción, el cual se creó para establecer delineamientos que regularan el contenido de las películas, no era reflejo de la moralidad y decencia existentes en Hollywood de aquel tiempo, sino que fue resultado de un reclamo del público debido al contenido atrevido de las películas producidas en esos años, así como los escándalos existentes en Hollywood. Para 1921, cerca de 100 iniciativas de censura fueron implementadas en 37 estados. Para postergar las leyes estatales y las iniciativas federales de censura inminentes, la industria fílmica contrató a un hombre llamado Will Hays, quien encabezó de forma exitosa una campaña de relaciones públicas a favor de la autorregulación en la industria. En 1930, estableció el Código de Producción, el cual fue escrito y presentado por un cura católico. Escucha este extracto de los principios generales. No se podrá producir película alguna que esté por debajo de los patrones de moralidad de los espectadores. Por consiguiente, no se pretenderá que la audiencia tolere escenas de crimen, actos indebidos, maldad o pecado. Esto controló a Hollywood por un tiempo, pero a través de los años, la industria continuó sobrepasando los límites para atraer más audiencia. De tal manera que para 1968, el código, el cual ya había sufrido cambios, modificaciones o era interpretado de manera muy liberal, fue reemplazado por el nuevo sistema de clasificación. Pedir a Hollywood que se regule a sí mismo es como enviar zanahorias por medio de un conejo. Pero un hombre llamado Jack Valenti, quien trabajaba asesorando a Lyndon B. Johnson, vino a rescatar Hollywood y desarrolló la clasificación cinematográfica, la cual se convirtió en el nuevo modelo por el que se evaluarán las películas. No pasó mucho tiempo para que todos se dieran cuenta que se produjeron consecuencias inesperadas con esta nueva clasificación, porque creó una nueva clasificación censurada para la cual nunca antes se había permitido una película en cines en esta categoría. Y esa fue una consecuencia muy lamentable del nuevo sistema de clasificación. Hicimos un estudio donde evaluamos 3,200 películas en 15 años. Nos apoyamos en una compañía de investigación de medios y el Departamento de Estadísticas de una universidad para que recolectaran y evaluaran la información.
Y encontramos que, en ese periodo de 15 años, Hollywood produjo 12 veces más películas de clasificación censurada que aquellas aptas para todo público, cuando las películas para todo público habían generado más ganancias en comparación a las censuradas. Este estudio impactó a Hollywood. Nunca habían hecho la conexión entre la rentabilidad de las películas con su clasificación. Eso les abrió los ojos. No podemos reclamarle a Hollywood con una mano cuando con la otra les damos dinero para que sigan haciendo lo que desaprobamos. Me gusta preguntar a los cristianos, ¿usted ve películas clasificación censuradas? Y me responden, sí, las veo. Sé que no debería, pero las veo. La manera de hacer oír nuestra voz es por medio de las taquillas, reteniéndoles el dinero, pero hay miles y miles de cristianos que ven películas censuradas. Esto no debería ser así, pero se debe a la falta de temor de Dios. ¿Es Él tu Señor o no lo es? ¿Vivimos en santidad o no? Santidad significa separación del pecado y del mundo. Y nada personifica más las cosas del mundo que Hollywood. ¿Por qué entonces vemos películas que exaltan las cosas del mundo? Tenemos que sincerarnos como iglesia y preguntarnos, ¿qué hemos hecho? ¿Eliminamos el temor de Dios, el cual es el principio de la sabiduría? El temor de Dios nos ayuda a estar lejos del pecado. Necesitamos reinstaurarlo tanto en el púlpito como en el hogar. ¿Acaso la moralidad de Hollywood y sus productores, así como su percepción del mundo, es un reflejo de sus consumidores? De acuerdo con una encuesta a los escritores, actores y ejecutivos de Hollywood realizada en 1998 por la Universidad de Texas, encontraron que solo el 2 o 3% asisten semanalmente a la iglesia. Kirby Anderson nos habla de un estudio similar a este. Un investigador entrevistó a los 240 principales medios de comunicación, gente de la prensa asociada, Agencia Internacional de Noticias, ABC, NBC, CBS, Times, Newsweek, World Report, Washington Post, New York Times. Lo que descubrieron fue que esas personas son más liberales en comparación con el resto de la población y tienden a ser más humanistas y seculares que el resto de la población. Descubrieron que el 86% ocasionalmente o nunca han asistido a un servicio religioso, no van a una iglesia o sinagoga y no conviven con gente que va a la iglesia. Muy a menudo, a las personas que trabajan en la industria del entretenimiento no les interesa escribir para el público o la audiencia en general, sino que lo hacen para sus compañeros porque quieren impresionar a sus colegas y mostrarles lo que pudieron incluir en sus películas o cómo lograron evitar la censura televisiva. No es raro escuchar el siguiente argumento con respecto a los medios, pero a mí no me afecta. Lo escucho todo el tiempo, sobre todo de los jóvenes. A mí no me afecta. Puedo ver esa película y no me afecta. O ver este programa y no me afecta. O escuchar esa música y ver esos videos y no me afectan. Jugar estos videojuegos y no me afectan. Mi respuesta es muy simple, de verdad. ¿Y cómo lo sabes? Hay una relación intrínseca entre lo que vemos y oímos y lo que hacemos. Esa relación es indestructible. No puedes decir, lo voy a hacer, lo voy a oír, pero no lo haré. Dios las unificó. Pero también funciona de manera opuesta. Si deleitamos nuestra vista y llenamos nuestros oídos con cosas buenas y puras, tendrán un efecto benéfico en nuestras acciones y podremos ser de bendición a otros. Fui a Los Ángeles a reunirme con Tim Winter, presidente del Consejo Televisivo de Padres, un grupo de defensa cuya misión principal es promover y restaurar la responsabilidad y decencia de la industria del entretenimiento, así como disuadir los contenidos sexuales gráficos, imágenes que promueven la violencia y lenguaje profano y obsceno en la programación televisiva. Cuando era niño, la preocupación que había se debía a los dibujos animados de Tom y Jerry. Cuando el gato tocaba un cable de corriente eléctrica, se temía que toda esa generación imitara esas cosas. Pero nunca he tocado un cable de corriente eléctrica en mi vida. Pero los estudios científicos muestran que la exposición prolongada a la violencia gráfica en los medios produce varias cosas. Número 1, desensibiliza a los niños a la violencia real. Número 2, crea un efecto de acoso escolar, ya que ven la violencia como una manera de resolver un conflicto. En tercer lugar, crea un miedo irracional en el niño ante las circunstancias. Piensan que el mundo es mucho más peligroso de lo que en verdad es y por tal motivo se comportan diferente. Es interesante.
Está por llegarnos un estudio muy pronto, el cual analiza la programación animada, las caricaturas. Hoy hay más sexo en las caricaturas que violencia en la programación de niños. Esto es un gran cambio. Newton Minow dio un discurso espectacular en 1961 en la convención de la Asociación Nacional de Difusores. No hay nada peor que cuando la televisión es mala. Los invito a todos a sentarse frente a su propia televisión desde que el canal comience su transmisión y mantengan sus ojos fijos hasta que el canal salga del aire. Les aseguro que lo que verán será un basurero. Verán programas de concursos, comedias acerca de familias totalmente ficticias, sangre, tormentas, caos, violencia, vaqueros malvados, vaqueros benévolos, instigadores privados, mafiosos, más violencia y dibujos animados. Y un sinfín de comerciales con gritos, persuasión y ofensas. Pero sobre todo, aburrimiento. Verán algunas cosas que podrán disfrutar, pero serán muy escasas. Y si creen que estoy exagerando, les pido que lo comprueben ustedes mismos. Cuando conocí a Newton hace un par de años, me dijo, describí la televisión de 1961 como un basurero, pero ahora son desechos tóxicos. Y tiene razón. La televisión es un invento que permite que personas desconocidas lo entretengan a usted. Personas que nunca permitirían que entraran a su propio hogar. David Frost. Mientras que el contenido sigue siendo una preocupación en el entretenimiento, tal parece que las personas se van haciendo inmunes al cambio que se está dando. ¿Será que la famosa historia de la rana en agua caliente se puede aplicar al contenido de los medios? Sin duda alguna, las cosas van empeorando. Y si me preguntan que por qué pienso que es así, les diría que hay varios factores que intervienen. Uno es que nosotros, el público, nos hacemos inmunes con el tiempo a cierto tipo de contenido. Y para que el cineasta o productor televisivo obtenga la misma reacción de la audiencia, deben incrementar constantemente el voltaje. Hace años, cuando El fantasma de la ópera triunfó en Broadway, los candidatos a senadores aquí en Washington proyectaron el filme original en blanco y negro, estelarizado por Lon Chaney. Y antes de la proyección, nos compartieron que cuando se estrenó la película, había ayudantes por todo el cine con sales aromáticas, porque al ver a Lon Chaney con todo el maquillaje, la gente se desmayaba en los pasillos. Pero ahora, al ver la película, pensamos, ¡qué absurdo! ¡Qué ridículo que la gente se horrorizara con esto! Pero es porque como cultura nos hemos desensibilizado a ese contenido y a esas imágenes. Y por eso, los productores siguen yendo a los límites, subiendo el tono para poder obtener esas reacciones de los espectadores. Entre más consumamos los medios sin guardar nuestro corazón, más nos desensibilizamos a ellos. Lo que antes nos molestaba, ahora lo aceptamos. Por muchos años, el enfoque a la familia se ha enfocado al discernimiento de los medios de comunicación por el impacto que estos tienen para bien y para mal en las familias. Me reuní con Bob Waliszewski en las oficinas centrales en Colorado Springs para preguntarle acerca del trabajo que realiza con Conectados. Mi pasión y mi llamado es ayudar al cuerpo de Cristo, ya sea a jóvenes, mamás, papás, de todas las edades, a honrar a Jesucristo por medio de sus elecciones de entretenimiento. Creo que por lo general no hemos hecho un buen trabajo en esta área. Como el cuerpo de Cristo que somos, tal vez porque no hay una escritura la cual diga, no verás películas violentas, no serás aficionado al rap con letra indecente, no jugarás videojuegos censurados. Así que eso da pie a la confusión. En primer lugar, debemos tomar en serio el tema de discernimiento de medios, sobre todo en la cultura actual. Veamos el tema de las películas. Si la sociedad está contemplando ir o no a ver una película, ¿qué es lo que se preguntan? ¿Quién sale? ¿Qué actor o qué actriz? ¿Tiene efectos especiales? ¿Cómo le fue en la taquilla? Pero deberíamos preguntarnos, ¿cómo se sentiría el creador del universo si veo esta película? Y si la respuesta es creo que no estaría muy de acuerdo en que la vea, entonces, no la veas. Neguémonos a nosotros mismos. Tomemos nuestra cruz y sigámoslo. Di no. Está bien decir no. Creo que en esta cultura los cristianos piensan, negar, decir que no es estricto, pero debemos hacerlo. Es un principio bíblico que digamos que no a ciertas cosas.
¿No sería increíble que, como cuerpo de Cristo que somos, aprendiéramos a odiar la maldad? ¿Y al verla en los medios la odiáramos también? El problema es que no la odiamos. Estamos desensibilizados. La aceptamos. Decimos, solo es una película, es solo una canción, es solo un videojuego, solo es un programa de televisión. Pero cada vez que los consumimos, nos vamos desensibilizando. Ejerce una mayor influencia en nosotros, hasta que perdemos la noción de qué tan bajo hemos caído. Muchos de los medios están enfocados en cambiar la visión que la gente tiene del mundo. Y si hablamos del poder de los medios, es algo que no podemos negar. Muchos cristianos se ciegan y dicen, no, en realidad no tienen influencia, eso es ridículo. La CBS presentó los costos por un comercial de 30 segundos durante el Supertazón. Las compañías pagaron en promedio 3.5 millones por un anuncio de 30 segundos. ¿Por qué gastar tanto dinero si no afecta a los espectadores? ¿Qué pasa cuando estás viendo algo de tu elección? No comercial, porque por lo regular no queremos ver comerciales, y lo ves durante horas por varias horas al día. Esto afectará ampliamente en tu manera de vivir y en tu comportamiento. La Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así que no podemos confiar en nuestro corazón para decirnos que el consumo de los medios no nos afectará. Siempre pensé que sería emocionante pertenecer al equipo de mecánicos de NASCAR, las carreras y viajar por el país. Pero cuando vi el tiempo que todos ellos invierten, supe que era un trabajo de 16 horas al día, los 5 días de la semana. Alistar el auto, ir a la pista, la carrera el domingo, preparar todo, regresar al taller. Comprendí que no podía tener ese compromiso y a la vez cumplir con la familia. Y como resultado, me convertí en un ávido aficionado. Estaba viviendo a través de la pantalla, algo que siempre quise hacer, pero que no estuve dispuesto a pagar el precio. Y mis horas libres los fines de semana, en lugar de estar con mis hijos, mi prioridad se volvió ver deportes, ya fuera carreras de NASCAR o partidos de fútbol. Creo que era un esclavo de la televisión. Le permití determinar lo que Nick Wasdorp iba a hacer y cuándo lo iba a hacer, según la programación de lo que quería ver. Soy un mecánico, trabajo muchas horas a la semana. No estoy presente para impactar la vida de mis hijos entre semana. Y el domingo lo paso viendo juegos de fútbol o 3 horas viendo carreras NASCAR. Eso les muestra a mis hijos que, con el poco tiempo libre que tengo, hago lo que me importa más. Cada carrera es más importante que la anterior, hasta que se termina y viene la de la próxima semana. Me di cuenta que era un círculo vicioso y no me importaba. No podía dejar de verlos porque eran importantes. Pero, ¿quién dictaminaba lo que era importante? Ya no era yo. Quiero que mis hijos vean que Dios es el centro de mi vida y no la televisión. Fue entonces que me di cuenta de la realidad. Además que también tiene influencia en tu estado de ánimo. En los deportes, si perdió tu equipo, tu familia sufrirá el resto del día porque estarás malhumorado. O si el piloto de NASCAR no ganó el trofeo, te enojas y tu familia lo resiente. Al estar viendo estos programas, comencé a poner atención a los comerciales. Y de pronto me di cuenta que controlan y persuaden no solo a mí, sino también a mis hijos. Eso fue lo que de verdad me molestó. Tenía que terminar con eso. No quería que mis hijos vieran que estaba de acuerdo con esos valores. Sabía que desconectar la televisión de la pared no sería suficiente, así que tomé unas pinzas y corté el cable en pedazos. Desconecté físicamente el cable y lo corté. Ya que la conexión fue destruida, no nos quedó otra opción más que salir adelante. Y no me arrepiento de haberlo hecho. No extraño la televisión en absoluto. Y mis amigos me preguntan si ya vi cierta película. Ni siquiera sé a qué película se refieren. No tengo idea quiénes son los actores o actrices populares o lo que hay en la cartelera del cine. Pero lo que sí les puedo decir es de cuando Samantha aprendió a andar en bicicleta por primera vez. Esas cosas son las que sé. De los partidos ya ni me acuerdo, pero sí recuerdo todos esos detalles que me hubiera perdido de no haber tomado esas pinzas para cortar el cable. Si pudiera controlar el medio cinematográfico norteamericano, no necesitaría nada más para convertir al mundo entero al comunismo. Joseph Stalin.
Hablando del contenido de los medios, a mucha gente le preocupa, y con mucha razón, el tema de la moralidad y la decencia. Sin embargo, estos temas no son los únicos que nos preocupan, ya que los medios masivos son el arma más poderosa para propagar filosofías o visiones falsas del mundo. Colosenses 2:8 dice: Cuídense que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas y que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Cautividad. El origen de los medios actuales es desde antes de que existieran los videos. Cuando un hombre o una mujer tuvo una idea, la grabó en video, la pasaron en televisión y se convirtió en un programa de televisión. O lo puso en el celuloide y la idea de ese hombre o esa mujer se envió a las salas y se hizo película. O bien lo digitalizaron en una pequeña caja y nació el videojuego. O en la radio y lo llamaron canción. Pero antes de que sucediera todo esto, comenzó siendo una idea. Y lo que Dios dice es, si sigues aglomerando las vanas filosofías de este mundo, que son contrarias a los valores bíblicos, en lugar de las palabras que Cristo habló, tendrás una lucha. Número 1, con su fe en Jesucristo. Y número 2, con el gozo de su salvación. Pero ¿dónde encontramos las vanas filosofías de este mundo? Ve a casa y enciende la televisión. Ve a las salas de cine, juega un videojuego, enciende la radio y escucha las listas de popularidad. Ahí encontraremos la filosofía del mundo. No queremos pensar que somos esclavos. Nos decimos libres. Es la tierra de la libertad, el hogar del valiente, y la verdad es que nos hemos esclavizado, la mayoría de nosotros. Y es la peor de las esclavitudes porque ni siquiera notamos las cadenas. Aún así nos decimos libres. Y lo vuelvo a repetir, necesitamos la ayuda de Dios, que nos muestre estas ataduras, que nos muestre nuestros ídolos a los que somos esclavos. La idolatría es, desde la perspectiva bíblica, todo aquello que aparte tu enfoque del Dios viviente. Jesús dijo esto: a menos que renuncies a todo, no puedes ser mi discípulo. A menos que me ames más que a tu padre, madre, cónyuge, hijos, hermano, hermana, no podrás ser mi discípulo. Quisiera que hubiese parado ahí, pero agregó: y tu propia vida, a menos que me ames más que a tu propia vida. Yo era una persona iracunda, frustrada, depresiva, y escuchaba música que incitaba a la violencia. Yo creo que esa música fomentaba todos esos sentimientos que estaban dentro de mí, pero nunca satisfizo la necesidad que tenía en mi ser, sino que esa música violenta se convirtió en una adicción. Sentía que necesitaba escucharla. Siempre debía tener ese ruido. No podía estar en casa sin poner música. Si piensas que la música estridente ahoga lo que tu alma siente, no lo hace, solo lo intensifica, lo oscurece. Eso es lo que esa música me estaba haciendo. Definitivamente era una atadura que me esclavizaba, principalmente la música, pero también las películas. Para mí esos medios eran como mi realidad alternativa, algo que me ayudaba a escapar a mis problemas y no enfrentarlos, a no buscar relacionarme con los demás y no comprometerme en ninguna relación sentimental, mucho menos una comunión con el Señor. Cuando sentía que la batalla se salía de control, no era capaz de abrir mi Biblia y pedirle ayuda a Dios. Era más fácil encender mi iPod y poner música. Y ahora me doy cuenta que la música solo me distrajo de acudir al Señor. Sabía que necesitaba su ayuda, solo que me tomó mucho tiempo decidirme a buscarlo. Cuando conocí al Señor y lo acepté como mi Señor y Salvador, todo cambió. Fue increíble lo que Él hizo en mi vida. Estoy convencida que la música era un ídolo en mi vida. Así que cuando me di cuenta y renuncié a eso, experimenté una libertad impresionante. Me estoy esforzando como seguidora de Jesús a adoptar lo que a Él le agrada. Y porque lo amo, quiero ser selectiva en los medios y con eso glorificarlo a Él. Cuando salió al mercado la primer consola de videojuegos, Magnavox Odyssey en 1972, nadie se imaginó el impacto que tendrían los videojuegos en los hogares 40 años después.
En el 2007, el videojuego Halo 3 estableció una marca sin precedentes. Las ventas alcanzaron los $170 millones en tan solo 24 horas. No fue solo una nueva marca de venta de videojuego, sino una nueva marca en la industria del entretenimiento, la cual sería eclipsada por el juego Grand Theft Auto 4 y superada recientemente con el lanzamiento de Call of Duty Black Ops, el cual alcanzó ventas de $360 millones en 24 horas. Todo esto es un gran motivo de preocupación. Los padres deben tomar en serio el escrutinio de los problemas de los medios. De acuerdo a los estudios que se han realizado, el 10% de los niños son adictos a los videojuegos. Ni siquiera existe una categoría en el Manual de Diagnósticos y Estadísticas para esta clase de adicción. Pero los expertos encontraron que, al observar la adicción a los videojuegos, el cuadro es casi igual a la adicción a las apuestas. Entonces, a los padres que no les preocupa, están queriendo decir, está bien que mi hijo tenga una adicción nociva. Tuve el honor de representar a los Estados Unidos en un congreso internacional acerca de la seguridad en Internet. Al llegar a Seúl, Corea del Sur, descubrí que allá no titubean en usar la palabra adicción. Y cuando les pregunté del uso del término, me respondieron, si camina como pato y grazna como pato, debe ser un pato. Existen personas para quienes la Internet y los videojuegos han tomado el control de su vida. Cierto soldado entró a mi oficina y me dijo, capellán, estoy teniendo pesadillas y dificultad para dormir. Me sueño disparándole a la gente y que me disparan. Le dije, ¿cuál es tu función? Me dijo, soy un mecánico, y le pregunté, ¿has salido a combate y confrontado al enemigo? Me contestó que no. Le pregunté, ¿juegas videojuegos? Respondió, sí, capellán, juego por horas. Le dije, necesitas parar. Nunca te ha atacado el enemigo, pero los videojuegos son los que confunden tu mente. Son los videojuegos los que te dan estrés postraumático, porque ni siquiera has salido a combate. Eso fue. Cuando hables con tu hijo de los videojuegos violentos, sabrás si es adicto porque su reacción será extrema, porque lo estás ofendiendo y él va a defender su adicción. Háblale de su hermana y ni se inmutará. Pero si le hablas de Modern Warfare 2, su reacción será intensa. Así sabrás qué tan serio es, porque penetra su alma, su corazón y su mente. Si es así, se deberán tomar medidas drásticas. Los videojuegos se han permeado en nuestra cultura y hay muchas inquietudes, no solamente las que ya hemos discutido. Hay temas de moralidad, así como la preocupación por el desperdicio del tiempo, la posibilidad de que los videojuegos se conviertan en adicción, así como el falso sentido de haber logrado algo y el fomento de la evasión de la realidad. Las rutas de escape de la realidad están por doquier. Hay muchas más rutas de escape que las que había antes. Tenemos a jóvenes jugando juegos en las computadoras, escapándose al mundo del avatar. Esto es 20 o 30 veces peor de lo que era en los años 70. ¿Recuerdan en 1970 cuando teníamos un solo juego de computadora? El Pong. Nunca conocí a un adicto al Pong en los años 70. Bip, bip. No se puede ser adicto a un juego así. Así era en los años 70. Pero ahora, 40 años después, hay cientos de miles de hombres adictos a estos juegos. Quienes juegan videojuegos no experimentan el temor, excepto cuando pierden puntos o monedas de oro o lo que obtengan en el juego. Así que no experimentan realmente nada. Simplemente están malgastando el tiempo. Y hay tanto que Dios quiere que hagamos con nuestros talentos y dones y no estar gastando nuestro dinero y desperdiciando el tiempo valioso. El tiempo finito que tenemos en ganar esos premios que dan los videojuegos, los cuales no tienen trascendencia en la vida real. Ese es el desafío para los que están asidos por los videojuegos. Que sepan que no son reales. Salgan a la calle, experimenten la vida real. Dios tiene recompensas para ustedes y las obtienen fuera de su encierro, lejos de la computadora, de tu televisión, tu iPod, PSP o Xbox. Hay una vida real allá afuera para ti. Al declive del Imperio Romano le pasó lo mismo que pasa ahora. Pero tenemos un problema peor que hace 30 o 40 años. Y la razón es característica del hombre posmodernista. Y es que ha abandonado la búsqueda de sentido de la vida en manos del materialismo. Busca escapar del sentido de la vida, escapar de su propósito, y lo hace a través de estas rutas de escape que fueron diseñadas por los fabricantes de juegos de computadora.
los cuales le ofrecen cada vez más oportunidades al hombre de hacer lo que quiera, ya sea escapar de la realidad o escapar de los problemas de la vida real. Y eso mismo es lo que afecta a nuestra civilización, así como le afectó en su tiempo a Roma. Querer escapar de la realidad es querer escapar de Dios. El Señor examina a justos y malvados y aborrece a los que aman la violencia. Salmos 11:5 es un gran versículo. A menudo las personas se sorprenden porque no lo habían leído antes, pero creo que a lo que se refiere es que Dios no cree que está bien que nuestro entretenimiento sea violencia, asesinatos y desorden. De hecho, lo aborrece, está en desacuerdo. Y, siendo sinceros, ¿te consideras un verdadero cristiano? ¿Eres realmente un seguidor de Jesucristo? Cuando por las noches ves películas indebidas con violencia, sexo y obscenidades, o si juegas videojuegos violentos donde asesinas a las personas durante horas, hasta que matas a 1000 personas, o si escuchas música degradante y tan irreverente, denigrante hacia las mujeres. ¿De verdad podemos hacer esas cosas y llamarnos cristianos? No lo creo. Y pienso que Dios tampoco, aparte que no le agrada. De hecho, creo que lo aborrece. No todos los videojuegos son iguales. Existe un amplio espectro en cuanto a variedad, intensidad y contenido. Los juegos como el famoso Grand Theft Auto, en el cual eres un criminal, o juegos de guerra como Call of Duty, que es diferente a jugar solitario en Windows, o Tetris en un dispositivo portátil. Eso no significa que los juegos sencillos o hasta graciosos estén exentos de ser potencialmente problemáticos, ya sea que juegues Angry Birds en tu celular o Farmville en Facebook. Pasaba horas jugando y no solo Farmville, sino Zoo World, Joville, Cityville, Fish World y el que nombres yo lo jugaba. Para empezar, en Farmville plantas alimentos, estos toman tiempo en crecer y debes regresar a cosecharlos. Y después de cosecharlos, aras la tierra y siembras algo más. Pero si no regresas a cosecharlos, se pudren y pierdes terreno en el juego. Y nadie quiere que pase eso, especialmente si eres alguien tan competitivo como yo. Así que un día descifré que si abría varias cuentas de correo, podía ingresar a Farmville desde ahí y darme a mí misma lo que necesitaba para seguir avanzando. Mi granja se hizo más y más grande y comencé a sembrar muchos alimentos y claro, entre más cosas sembraba, más se tardaba en cosechar. El juego me absorbía tanto que comenzó a controlar gran parte de mi vida. Y comienzas diciendo, bueno, es un juego tan bonito, pero cuando te das cuenta ya estás tan enredado en él que ya no pones atención a las áreas de tu vida que realmente necesitas atender. Empecé con un leve resfriado, luego evolucionó a bronquitis y luego a neumonía. Me deterioré a tal grado que no me podía ni sentar frente a la computadora porque me sentía muy débil y enferma. Así permanecí por 4 o 5 días. Y cuando me recuperé, subí las escaleras, prendí la computadora y lo primero que hice fue ver Farmville para revisar cómo iba. Sabía que sería un caos, pero no puedo describir lo que sentí ese día que prendí la computadora y regresé a Farmville. Y al estar ahí sentada, un pensamiento pasó por mi mente. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué manera de perder el tiempo? Y ahí mismo tomé la decisión de no seguir desperdiciando mi tiempo de esa forma en algo tan bobo. De hecho, ahora dedico tiempo a mis flores y jardín, pero el de verdad, con flores de verdad. Y el otro día florecieron mis lirios asiáticos y corrí por mi cámara para tomarles fotografías porque me encantan. Es tan relajante estar allá afuera y trabajar la tierra con mis manos. Tengo un grupo de estudio bíblico los lunes en mi casa, lo cual disfruto mucho. Es tan gratificante y siento que invierto bien mi tiempo. Hay una lucha que todos tenemos en cuanto a los medios de comunicación y entretenimiento.
no solo con los videojuegos. Hay una lucha espiritual que se está llevando a cabo por nuestros corazones y mentes. El campo de batalla. La gente no concibe al mundo como un campo de batalla, sino como un área de juegos. Que no estamos aquí para pelear, sino para jugar. A.W. Tozer. He sido capellán en el ejército por 15 años con el rango de mayor. Y ha sido una experiencia desafiante. Serví 2 turnos en Irak y ahí aprendí que tu enemigo puede ser el que te corte el cabello durante el día o el que te vende frutas o helado en la calle y en la noche te estará lanzando misiles desde la azotea. Hubo un incidente en particular que nos impactó profundamente. Sucedió en Mosul, cuando un insurrecto, quien tenía identificación correcta, entró a una de las bases. Estaba algo desorientado, caminó a la cafetería y se hizo estallar. Traía un chaleco bomba. Ese día perecieron 20 soldados y muchos más resultaron heridos. Nos tomó mucho tiempo sentirnos cómodos en la base al momento de comer, porque vimos que el enemigo había logrado filtrarse a nuestra comunidad. Ya no podíamos identificar con claridad al enemigo. Y ese es uno de los desafíos que tengo como pastor y capellán el día de hoy, especialmente con jóvenes, y tratamos con los medios. Muchos cristianos se encuentran dormidos y no se han dado cuenta que el enemigo se ha colado en nuestra sociedad, se encuentra incrustado en el tejido social, lo cual ejerce una resistencia, pero al pasar el tiempo en la palabra de Dios, estamos yendo contra esa resistencia al dedicarnos a las disciplinas espirituales, teniendo tiempos devocionales, adorando en la familia, ejercitarás músculos espirituales y fortalecerás tu armadura para cuando venga el tiempo decisivo. Ya no te sentirás cómodo al ver ciertas cosas. No te sentirás cómodo con cierta música que se toca. El campo de batalla es nuestra mente, y es el objetivo de los medios, van tras la mente. Pedro dijo, sean sobrios y estén alerta porque el adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y en el capítulo 1 dice, por lo tanto, ceñid los lomos del entendimiento. Cuando menciona ceñid los lomos es porque en este entonces no usaban pantalón, usaban túnicas. Y para correr debían ceñirse o recoger la túnica. Y Pedro decía, hagan lo mismo con la mente. Activen su mente de manera que puedan comprender la revelación que viene de Jesucristo. La situación es esta. Vivimos en Estados Unidos de América. O la mayoría de los que están viendo esto viven en Estados Unidos de América. Pero debemos entender esto. Nuestros hijos no creen vivir en Estados Unidos de América. Viven en Estados Unidos del entretenimiento. Y la Constitución de los Estados Unidos del entretenimiento fue escrita por MTV. Dirás, mis hijos no ven MTV, pero viven en un mundo dominado por los valores de MTV. Robert Pittman, el fundador de MTV, sabía lo que estaba haciendo. Dijo a los medios, no trabajamos para los adolescentes, ellos nos pertenecen. Y al analizar esa declaración, me recordó una que hizo Adolfo Hitler allá en Alemania. Les dijo a los padres, ustedes dicen que no se quieren enfilar, pero yo les digo que sus hijos ya nos pertenecen. El futuro ya está de mi lado. Ustedes me son irrelevantes. Al analizarlo como padre ahora y examinando aquellos días, comprendo que los medios no son neutrales. Tienen agendas que cumplir. Intentan infiltrarse en la mente de los niños sin que ellos se den cuenta. Lógicamente, para así cambiar su forma de pensar, su forma de vivir y su manera de votar, para que el futuro sea como los humanistas seculares conciben el paraíso, lo cual está lejos de honrar a Dios. Como dijo Pablo en Efesios capítulo 6 del 10 al 18, necesitamos ponernos la armadura de Dios porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas que constantemente atacan tu mente, tus emociones, y lo que trata de hacer Satanás es derribarte y avergonzar el Evangelio de Jesucristo. Y como dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, pues es poder de Dios para salvación. Punto.
Practicaba casi todos los días para dominar mis vueltas y las repetía una y otra vez. Y creo que eso es algo que, como una generación joven, no comprendemos. Todo lo queremos ya, ahora, y no obtenemos satisfacción de ello. Es solo momentáneo y siempre estamos buscando algo más y no vemos qué tan importante es trabajar en algo que nos traiga gozo duradero para sentirnos satisfechos. En cierto punto de mi vida, pensé que los medios no tenían efecto en mi mente. La gente me preguntaba, ¿por qué escuchas eso? Y mis padres estaban preocupados. No era cristiano en ese entonces y aún cuando me hice cristiano, seguía escuchando música oscura, muy intensa, con gritos y maldiciones. En verdad, horrible. Y ahora me pregunto qué estaba pensando. Y no era como que quisiera salir y matar a alguien, pero maquinaba pensamientos que pudieron haberme impulsado a eso. Hice un ayuno de medios por 2 semanas y al terminar decidí dejar los medios. Me asombra cuánto tiempo tengo ahora que los dejé y lo claro que escucho la voz de Dios cuando me habla. Poder oír su voz es impresionante. Sí, creo que los medios tienen a mi generación cautiva. Han desviado nuestros pensamientos para que ni siquiera pensemos en Dios. No tenemos tiempo, estamos ocupados, pero ¿haciendo qué? Ahora paso mucho tiempo en la palabra de Dios y lleno un diario de vida donde escribo mis pensamientos cuando escucho a la gente. Y creo que es una manera positiva de ordenar mis pensamientos y para mí vino a sustituir los medios. Efesios 6:10 y 11 dice, finalmente, fortalezcanse en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Así que no solo se trata de no ver algo malo en los medios, sino de reemplazarlos con algo mejor, con medios buenos, buenos libros, la Biblia, con películas cristianas, cosas que te hagan pensar en las cosas del cielo para que puedas ser transformado a la imagen de Cristo. Me gustaría desafiar a los jóvenes a hacer un ayuno de medios. Pruébenlo y Él se mostrará a su vida y hará que haya valido la pena dejar de escuchar tal canción, o ver tal programa, o estar en la computadora por horas. Somos llamados como cristianos a no conformarnos a este mundo. Romanos 12:2. No se conformen a este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Fuimos hechos a la imagen de Cristo y fuimos llamados a ser como Él, pero no puedes hacerlo si te saturas con los medios. Así que ponte la armadura de Dios, estudia su palabra, tomemos cartas en el asunto, seamos la generación que no es conocida por ser perezosa o apática y defendamos lo que creemos, lo que es real, lo que es correcto, lo que es bueno y santo. La Biblia no hace mención de los medios electrónicos o de entretenimiento actual. Estos son característicos de nuestra era, pero ¿podemos tener orientación bíblica para ayudarnos a navegar este panorama digital? Hay tantos pasajes en la Escritura que son relevantes en la era de la tecnología que no mencionan precisamente la televisión, videojuegos o algo parecido, pero son tan cruciales. Por ejemplo, el pasaje del apóstol Pablo en 2 de Corintios que dice que llevemos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Si vemos las encuestas de George Barna, todos muestran que a lo mucho el 9% de los adultos en América tienen una perspectiva bíblica del mundo. A veces se reduce a un 4% si consideramos a todos y un 9% si consideramos solo a los cristianos. Pero la realidad es que la mayoría de la gente no tiene lo que llamamos una perspectiva bíblica del mundo. Es muy importante reconocer que en la actualidad la mayor influencia en cuanto a la perspectiva del mundo para casi todos los americanos son los medios. La mayoría necesitamos un modelo mental, una estructura para el entendimiento. Si la estructura se basa en la Escritura, será buscar consejo sabio, comprender lo que Dios dice, y la Escritura es el aliento de Dios y es productiva para entrenar e instruir en justicia. Debemos llevar cautivos nuestros pensamientos y no ser cautivos de las opiniones del mundo. Debemos gradualmente instruir a otros confiando que Dios los guiará al arrepentimiento para que puedan liberarse de la cautividad. Cuando todo esto se convierta en nuestro modelo mental, será la estructura por medio de la cual veremos lo que pasa en la sociedad.
vemos la evolución con los anteojos de la Escritura. Lo que quiero decir es que dejamos que la Biblia forme, labre y moldee nuestra perspectiva de esta evolución. No se trata de, cuando hay un problema, buscar los lentes, sino de estar tan acostumbrados a estos anteojos, los anteojos bíblicos, con los cuales veo toda esta evolución, que ya sé lo que debo hacer, ya es parte de mí. Se produce naturalmente, es instintivo. Y con el problema de la tecnología, al leer nuestra Biblia y dejar que su historia nos comience a moldear y forme parte de nuestra propia historia, se harán entonces un solo caminar y sabremos conectarlas. Así podremos lidiar con los problemas que se nos presentan. Así que usemos la Biblia como nuestros anteojos para transformar nuestra percepción y poder ver la salida de este laberinto. Vivimos en una sociedad saturada por los medios, y hay tantas personas, sean jóvenes o viejos, que viven cautivos de ellos de una forma u otra. ¿Habrá esperanza para encontrar la libertad? Libertad. Me desafiaron a cumplir un ayuno de medios de un mes. Acepté el desafío y fue muy difícil al principio. Quería conectar la televisión al regresar del trabajo, pero logré cumplir el mes. Y lo que me ayudó fue ocupar mi tiempo en algo más. Me gusta salir a buscar alimentos en el campo. Alimentos que no fueron sembrados ni cultivados por nadie. Así que vengo y los encuentro en un ambiente silvestre. Esta es una violeta y crece muy bien en una maceta. Junto con esta planta de aquí se mezclan muy bien. Por allá hay una hierba de ajo, se cocinan con cebollas y tocino y es un platillo delicioso. No tenía idea de cuánto me impactaba la televisión, hasta que la dejé de ver. Y no siento que me haga falta. Las cosas en las que ocupé mi tiempo desde que eliminé la televisión de mi vida fueron buscar alimentos, tocar la guitarra y pasar tiempo leyendo la Biblia. Vi que tenía mucho tiempo para poder aprender otras cosas en lugar de sentarme a ver televisión. Esta planta se llama mimosa púdica y tiene pequeñas semillas que explotan cuando las tocas. Pero si tienes contacto con la hiedra venenosa, esta planta tiene un líquido que al frotarlo donde hubo contacto, funciona como antídoto. Y de hecho crece al lado de la hiedra venenosa. Así que es muy práctica. Ya cumplimos 5 años de no tener televisión en la casa. Y sí, ha tenido un impacto en mi manera de vivir. Porque ahora al volver a casa no me siento frente a la televisión. Uso ese tiempo para estar con mi familia. Y sí, en ocasiones vemos una película, pero soy más selectivo con los medios que elijo. Hay muchas cosas que son venenosas. Así que debes saber discernir entre las plantas venenosas y las comestibles. Una de las plantas de las que he estado leyendo es la cicuta, la cual, si eres novato, la confundes fácilmente con una zanahoria o Daucus carota, porque crece en todos lados y es muy similar, pero es mortífera. Lo mismo pasa con los medios. Se pueden usar para bien o para mal, y saber discernir entre ambos es muy importante. Se requirió eliminar esa influencia en mi vida y esa pérdida de tiempo para poder pasar tiempo con Dios. Y no conozco a muchos jóvenes que quieran hacer un cambio de vida así. ¿Y crees que deberían hacerlo? Sí, creo que deberían. Creo que este mundo sería completamente diferente si no estuviéramos pegados a la pantalla. Padres, ¿qué harán si caen en la cuenta que fueron ustedes los que compraron esos videojuegos?
Les compraron los BlackBerry y hasta instalaron internet inalámbrico en la casa. ¿Qué pueden hacer? La buena noticia es que, como en el videojuego, lo pueden volver a intentar. Pueden cenar a las 6 esta tarde y llamar a junta familiar a las 7. Se pueden sentar con sus hijos y ser vulnerables. Como enseño a los padres en los seminarios, sean vulnerables y reconozcan su error. Díganles, me equivoqué. Nuestro deber es protegerlos. Nuestro deber es hacer segura esta casa. ¿Les fallamos? Cometí errores en el pasado. Les pido que me perdonen. Pero de ahora en adelante habrá cambios en este hogar. ¿Por qué? ¿Para ser legalistas? No. Porque quiero honrar a Cristo. Y quiero que también ustedes honren a Cristo. Vamos a desechar unas cosas que están en nuestra colección. Películas y música que no honran al Señor. Y de aquí en adelante, ustedes y yo vamos a honrar al Señor como familia. Cuando llegas a casa y dices, niños, nos vamos a desconectar. Te tengo información. Y es que habrá una batalla campal en muchos hogares. ¿Por qué? Porque los medios han creado una adicción. Yo te recomiendo que, como familia, planeen actividades por 2 o 3 semanas. Diversión fuera del hogar. Vayan al golf miniatura, jueguen fútbol, jueguen tenis, actividades al aire libre. Pero asegúrate de hacer todos juntos esta actividad. Al principio, los niños estarán de mal humor, y está bien. Cuando combates una adicción, estás malhumorado. Es muy normal. Si superan esos primeros días hasta completar 2 semanas desconectados, descubrirán estas cosas, según mi experiencia. Descubrirán que pueden hablar. Tal vez por primera vez podrán conversar de verdad. En segundo lugar, tendrán una sensación de paz en el hogar. Porque en lugar de calmar y relajar, la tecnología estimula de tal manera que irrita el sistema nervioso. Así que tendrán una sensación de paz. Y en tercer lugar, descubrirán que sus hijos son muy inteligentes. No puedes solo cortar la tecnología de la vida de tus hijos, porque algo más la llenará y será más tecnología, a menos que tú la sustituyas con algo más. Enséñales cosas buenas que traigan felicidad, cosas beneficiosas que puedan transformar su vida. Una de las inquietudes que tengo es que, habiendo crecido en un mundo conservador en el pasado y al ver los medios de hoy a lo que los niños tienen acceso, ver y escuchar, creo que es muy peligroso. Creo que la mente de los niños está siendo contaminada y sus patrones de pensamiento están cambiando tremendamente, y que los padres por pereza no quieren supervisar a sus hijos. Si nos decimos cristianos, sabemos que la Biblia nos ordena a obedecer la palabra de Dios y enseñarle esa palabra a nuestra familia. Vivimos en los límites de la carnalidad. No hay espiritualidad. Y si queremos ver no solo nuestros hogares siendo cambiados, a nuestros transformados, sino también ver al mundo entero, conocer a Cristo, la iglesia necesita arrepentirse. Los padres se deben arrepentir. Los niños se deben arrepentir. No se nos indica cuántas horas al día debemos pasar en el trabajo, la diversión, el esparcimiento, con la familia y obviamente en la computadora o en otros medios como el celular. Pero sí se nos manda a redimir el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5:16. Esto significa volver a obtener, y el tiempo es algo que estamos perdiendo. Se nos va de la mano y requiere un gran esfuerzo para recuperarlo y así guardarnos para la gloria de Dios. Y el motivo para hacerlo es porque los días son malos. Y si podemos decir eso de un día, es este día. Si hay un tiempo en el que se debe redimir el tiempo a diario, son estos días. En muchas entrevistas que hice, un tema común que surgió de la conversación de los medios y el entretenimiento fue la importancia del liderazgo espiritual en el hogar, así como la necesidad de que las familias vuelvan a tener tiempos de lectura, estudio y memorización bíblica, y también oración familiar. Establecimos un altar familiar y cada día, a las 6 en punto, llamábamos al tiempo de lectura y no importando lo que estuviéramos haciendo, nos reuníamos alrededor de la palabra de Dios. Aprendimos versículos de memoria, oramos, les enseñé a los niños del temor de Dios, les enseñé del carácter de Dios, les enseñé los 10 mandamientos desde su niñez, para cuando fueran adolescentes y surgieran los deseos impuros llamados hormonas, supieran que a Dios no le agrada la lujuria, el adulterio, codicia, asesinato, y que supieran lo que Dios espera
cualquiera de ellos. Así que si eres padre y te preocupas por tus hijos, establece un altar familiar, ora con tu esposa, lean juntos la palabra. Yo recomendaría a los padres y madres que tengan como misión estar unidos y tener tiempos devocionales juntos para que los niños aprendan a caminar y estar con Dios y que sientan el amor de Dios y su presencia en sus vidas. En estas tareas, especialmente hoy, el hombre no está asumiendo la responsabilidad de ser cabeza de su hogar, y lo que pasa cuando no eres la cabeza espiritual del hogar, tu esposa la asume y todo se saldrá de balance. Los hijos comienzan a ver que el padre no es la cabeza y surgen los problemas. Y con todo lo que pasa hoy en día, les digo, padres necesitan someterse a Dios, y al someterse a Dios, estudien su palabra, oren con sus hijos, amen a su esposa y trátenla bien. Entonces ella se someterá automáticamente y sus hijos verán la mano de Dios sobre ustedes, los respetarán y respetarán su hogar, y grandes cosas sucederán en sus vidas mientras crecen en el camino del Señor. Varios de los hombres que entrevisté son pastores que enseñan acerca del discernimiento de los medios, pero son muy pocos. Espero que otros pastores aprendan de estos grandes líderes que están hablando la verdad con convicción en un mundo en decadencia. K.P. Yohanan es pastor de miles de pastores y misioneros y sirve en las partes más inaccesibles del mundo. Su organización, Evangelio para Asia, está alcanzando con el Evangelio de Jesucristo a miles de personas que nunca lo habían escuchado. Su perspectiva de la iglesia americana y de los problemas que estamos enfrentando es perspicaz, debido a su experiencia al vivir y ministrar en India y otras partes de Asia, así como en los Estados Unidos. Las horas que la gente invierte haciendo búsquedas en videojuegos, en aplicaciones y demás, básicamente los deja sintiendo vacíos y sin valor. Lo más importante es, ¿comprendemos que Dios nos hizo para Él? ¿Y que la luz se apagó cuando el hombre pecó? La vela no está encendida, solo sucede por medio del arrepentimiento y de regresar a Dios, entendiendo que lo único que importa es que Jesucristo murió y resucitó. Su sangre fue el precio que pagó por mí. Yo ya no me pertenezco y que encuentro vida. Vida que incluye toda felicidad, todo gozo, todo solo en Él. La respuesta a lo frívolo y a lo mundano que vivimos en la iglesia de hoy no vendrá por algo que hagamos en nuestras fuerzas, sino por encontrarnos de nuevo con Dios. Y esta es la promesa. Me buscarán y me encontrarán, pero solo si me buscan de todo corazón. Al tomar la determinación de realizar este documental acerca del impacto que los medios tienen en nuestra cultura y la creciente necesidad de discernimiento, atestigué personalmente la preocupación latente que no es exclusiva de la iglesia cristiana, sino que también es evidente en la población general del país. Y es que las personas no tienen problema con el problema en sí, pero al conocer los pasos que se requieren dar para encontrar libertad, se sienten incómodos. Y tal vez la palabra incomodidad se queda corta. Tengo mucha esperanza en que las cosas mejoren con respecto al discernimiento de los medios y el tomar decisiones sabias para elegir los medios y entretenimiento. Pero eso representa tomar acciones en nuestra vida, nuestros hogares, nuestras comunidades, nuestros trabajos y nuestras iglesias. Y el mejor lugar donde podemos empezar es en nuestra propia vida, porque es fácil pensar que las demás personas necesitan cambiar sus hábitos en cuanto a los medios. Pero la verdad es que cada quien debemos hacer un inventario de cómo nuestra vida, nuestras relaciones y nuestro caminar con Dios están siendo impactados por la era digital. Cuando era niño, en la escuela dominical cantábamos una canción que decía, «Cuidado, mis ojitos al mirar». Y recuerdo que Steve Green usó la frase en una canción que compuso llamada Guarda tu corazón. Y creo que el consejo que daría a los padres es una lección que aprendí bien al hacer lo bueno y muy seguido lo malo. Les digo que enseñen a sus hijos el valor de guardar su corazón. Es muy importante. El regalo más precioso que Dios les dio es el corazón de su hijo. Nunca lo malucen ni lo desaprovechen.
Necesitamos liberarnos de las cadenas que nos atan porque estamos cautivos. Somos prisioneros de esta cultura. Lo primero es reconocer los barrotes y cadenas que nos sujetan. Y eso se hace con el discernimiento. Debemos entender que necesitamos escudriñar bíblicamente cada área de nuestra vida. Estaba en un programa de radio cuando un joven llamó para decir: yo tengo discernimiento, yo sé la diferencia entre el bien y el mal, por eso puedo ver esas películas. Hay algo más allá del discernimiento, ¿cierto? Es la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Elegir el bien. Escojan hoy a quien han de servir. Entonces, busca discernimiento para poder tomar decisiones sabias. ¿Cómo obtienes discernimiento? Por medio del entendimiento. Por eso dice Dios que busquemos sabiduría y entendimiento para tener discernimiento, para elegir lo bueno. Quiero señalar que las familias se han entretenido a sí mismas por 5.800 o 5.900 años a través de la historia. Las familias buscaban entretenimiento juntas. Se reunían alrededor del fuego, tocaban música, los niños bailaban, hacían rosetas de maíz. Se llamaba entretenimiento y comunidad. Es algo que debe volver en esta era de tanta soledad, existencialismo, narcisismo y egoísmo. La verdadera libertad dice: quiero servir a Dios. Me alineo a Él. Quiero saber lo que le agrada, porque eso es lo que quiero hacer. Actuar como Él quiere, comportarme como Él quiere, no por ser legalista, sino porque Él me ama demasiado. Los jóvenes quieren energía y diversión. Los debemos orientar hacia una nueva dirección, a lo positivo que podemos hacer como cristianos. Creo que tiene que ver con el enfoque. Muéstrales las cosas positivas, el gozo positivo. Dios quiere que tengamos gozo, quiere que tengamos energía y emoción, pero Él quiere ser parte de ello. Necesitamos incluir a Dios en lo que hagamos. Si no lo podemos incluir al jugar los videojuegos o al ver películas censuradas, entonces no las veamos. No las veamos. No podemos orar y luego verlas y hablar del gozo del Señor. No las necesitamos. La realidad, siendo sinceros, creo que es más emocionante que lo que ves en la pantalla. Cuando empiezas a ver lo que pasa en la realidad de Dios, en la historia de Dios, quedarás fascinado y a tus hijos les va a interesar en leer la Biblia, leer la historia del mundo en la Escritura y leer la historia del mundo en los libros de historia, porque finalmente es la historia de Dios. Y luego van a poder ver lo que sucede ahora, que esa historia continúa, que ellos están viviendo el más emocionante de los dramas que se pudiera crear. Y es real, y forman parte de él. Cuando te desconectas, tienes paz en casa, comunicación, inteligencia. Todo lo que Dios diseñó para nosotros comienza a restaurarse. Colosenses 2, versículo 8. Habla de personas que fueron capturadas. Estaban cautivas por las cosas del mundo. Y para rescatarlas, necesitan ser recapturadas. Las tiene que capturar algo más. Es lo que pretendemos lograr con los jóvenes y no tan jóvenes, y decirles: hay algo más emocionante, algo más maravilloso. Vengan y sean capturados por Jesucristo. Vengan y dejen que Él capture su atención, capture sus talentos, capture su mente, capture toda su vida. Eso no es esclavitud, sino libertad. Queremos que la gente sea cautivada, pero cautivada por Cristo. Y las bendiciones físicas, espirituales, emocionales, vocacionales y sociales que fluirán son inmensurables.
We look to you to find freedom from the chains that bind us here. And we long to run the race before us, looking to the prize. Fix our eyes on you, fix our eyes on you, captivated, Lord, by your holiness. We fix our eyes on you, fix our eyes on you, pressing on each day toward the finish line. We look to you to find freedom from the chains that bind us here, and we long to run the race before us, looking to the prize. We fix our eyes on you, fix our eyes on you, captivated, Lord, by your holiness. We fix our eyes on you, fix our eyes on you, pressing